Muy buenos días, bombers. Vamos al lío con la continuación de este temario del Estatuto Básico del Empleado Público para la posición del bombero conductor del Ayuntamiento de Madrid. Y nos quedamos aquí en las retribuciones del personal laboral. Las retribuciones, artículo 27 del personal laboral, se determinarán de acuerdo con la legislación laboral, el convenio colectivo que sea aplicable y el contrato de trabajo respetando en todo caso lo establecido en el artículo 21 del presente estatuto, ¿vale? Esto es el personal laboral. Y por supuesto ellos son contratados, entonces debe haber un contrato de trabajo, ¿vale? Tenerlo en cuenta. No es nombramiento, como en el caso de funcionarios. Artículo 28. Indemnizaciones. Los funcionarios percibirán las indemnizaciones correspondientes por razón de servicio. Artículo 29. Retribuciones diferidas. Las administraciones públicas podrán destinar cantidades hasta el porcentaje de la masa salarial que se fija en las correspondientes leyes de los presupuestos generales de Estado a financiar aportaciones de planes de pensiones, de empleo, contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de contingencia de jubilación para el personal incluido en sus ámbitos, de acuerdo con lo establecido en la normativa de los planes de pensiones. Las cantidades destinadas a financiar aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro tendrán, a todos los efectos, la consideración de retribución diferida. Artículo 30. Deducción de retribuciones sin perjuicio de la sanción disciplinaria que pueda corresponder la parte de jornada no realizada dará lugar a una deducción proporcional de haberes que no tendrá carácter sancionador. 2. Quienes ejerciten el derecho a huelga no vengarán ni percibirán las retribuciones correspondientes, ya que es un derecho, pero no te tienen por qué pagar por ello, ¿no? Vale, esto ya lo habíamos leído. Capítulo quinto, derecho a la jornada de trabajo, permisos y vacaciones. Y aquí es donde empezamos. Artículo 47, jornada de trabajo de los funcionarios públicos. Las administraciones públicas establecerán la jornada laboral, la jornada general y las especiales de trabajo de sus funcionarios públicos. La jornada de trabajo podrá ser a tiempo completo o a tiempo parcial. Bien, el teletrabajo, ya vimos que el teletrabajo siempre que las necesidades lo permitan. Esto creo que también lo vimos. Vale. Vale, vamos a hacer un pequeño repaso aquí en el Anki antes de continuar con todo esto. ¿Cuáles son las clases de empleados públicos en la pantalla de tu izquierda? ¿Cuáles son las clases de empleados públicos según el artículo 8 del Estatuto Básico del Empleado Público? Pues tenemos esta tabla: funcionarios de carrera, interinos, personal laboral y personal eventual. Recuerda, funcionarios de carrera, funcionarios siempre con nombramiento, los interinos también, pero por necesidad y urgencia. Laboral siempre con un contrato, ¿vale? Por tiempo indefinido o temporal. Y personal eventual contratado para necesidades específicas y temporales. ¿Qué es la promoción interna horizontal según el Estatuto Básico del Empleado Público? Consiste en el ascenso a cuerpos o escalas del mismo subgrupo. Promoción interna horizontal, ¿vale? Los funcionarios de carrera pueden progresar simultáneamente en las de carrera horizontal y vertical si la administración las ha implantado en el mismo ámbito, ¿vale? Recuérdalo. Promoción interna. Está la carrera. Luego la promoción interna. Interna vertical, interna horizontal. ¿Vale? Recuerda que la horizontal es mismo subgrupo y la vertical es esta de aquí. Antigüedad al menos 2 años. Un grupo inferior superior, inferior al superior. ¿Vale? Eso es pasar de un grupo C a un grupo B, esa es la vertical, y un grupo B a otro grupo B, pero de otro ámbito, otra labor, pues interna horizontal. ¿Qué es el personal según el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público? ¿Qué es el personal laboral? Pues es aquel que recibe servicios retribuidos por las administraciones públicas mediante contrato de trabajo formalizado por escrito
Puede ser fijo por tiempo indefinido o temporal. Reglas que pueden regular la carrera horizontal de los funcionarios de carrera. Pues la carrera horizontal de los funcionarios de carrera se puede regular por un sistema de grados, categorías o escalones de ascenso, remuneración fijada, trayectoria, actuación profesional, calidad de los trabajos, reconocimiento y luego mérito y actitudes. Es decir, están las categorías, estas de promoción interna, de los funcionarios de carrera. Esa es la carrera horizontal. Y luego está la carrera vertical, que es la que cambias de funciones. La carrera horizontal no desarrollas otras funciones, sino que desarrollas las mismas, pero tienes un puesto pues más elevado, un ascenso. Y aquí es donde se dicen, ¿ves? Las categorías y ascensos y demás. Vale, está bien. ¿Qué se puede solicitar en lugar del tiempo de lactancia? Pues la sustitución, ¿no? Se podrá o sustitución del tiempo. Recuerda que estaba la sustitución del tiempo o del derecho por un permiso retribuido que acumule las jornadas completas. Puedes cambiar el derecho. El derecho podrá sustituirse por una reducción de jornada al principio y al final o en una hora al inicio o al final. Y luego te dice que podrá sustituirse el tiempo. Y aquí te preguntan se puede solicitar en lugar del tiempo de lactancia. ¿Qué se puede solicitar? Pues eso, se podrá solicitar la sustitución del tiempo. ¿Qué derecho tienen los funcionarios por lactancia, hijo menor a 12 meses? Hombre, ya sabemos que tienen derecho a una hora, ¿no? Una hora que podrá ser media hora antes, media hora después y sustitución del tiempo por, ya sabes. Eso se podrá dividir en dos fracciones, sustitución del tiempo por jornadas completas. Eso. ¿Cuántos días hábiles de vacaciones tienen derecho los funcionarios públicos cada año natural? Y aquí ya comenzamos entonces. Vale, teletrabajo lo vimos, entonces, permiso de los funcionarios públicos, los siguientes permisos. Vale, esto también lo vimos, los 3.2, esto es lo que acabamos de ver. Y estábamos en las vacaciones, artículo 50. Bien, vacaciones de los funcionarios públicos. Y estoy en línea. Bien, como siempre voy leyendo, leo estos dos y vamos a aquí. Vacaciones de los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos tendrán derecho a disfrutar durante cada año natural. Y recuerdo que esto es año natural de unas vacaciones de 22 días hábiles. 22 días hábiles. O de los días que correspondan proporcionalmente si el tiempo de servicio durante el año fue menor. Claro, tienes 22 días, pero si te incorporas como funcionario en octubre, pues tendrás la parte proporcional, claro. A efectos de lo previsto en el presente artículo, no se considerarán como días hábiles los sábados. Vale, esto yo creo que es importante, ¿no? No los sábados. Los sábados no son día hábiles, no hábiles, ¿vale? Cuando las situaciones de permiso de maternidad, incapacidad temporal, riesgo durante la lactancia o riesgo durante el embarazo impidan iniciar el disfrute de las vacaciones dentro del año natural al que se correspondan, o una vez iniciado el periodo de vacacional sobrevenida dichas situaciones, el periodo vacacional se podrá disfrutar aunque haya terminado el año natural al que correspondan y siempre que no haya transcurrido más de 18 meses. A partir del final de año en el que se hayan originado. Hombre, es tiempo más que suficiente, ¿no? Quiere decir esto que si, por ejemplo,
tienes días de disfrute, te quedas embarazada o tu pareja se queda embarazada en junio, pues ya comienza bueno, se queda embarazada, digamos, en enero, ¿no? Y van lo de los 9 meses, junio, julio, agosto, septiembre. Vale, en septiembre está a punto de dar a luz y, y ya previamente empieza, pues, le dan de baja, ¿vale? Empieza con el tema de la lactancia desde octubre, entonces le quedan días por disfrutar de vacaciones. Entonces tiene 18 meses para disfrutar esos días de vacaciones que no disfrutó porque se acogió el permiso de lactancia, la baja por maternidad y luego une las vacaciones que tiene durante esos 18 meses. Porque normalmente creo que dan 3 meses o un par de meses máximo. Si en febrero no has disfrutado todas tus vacaciones, se perderían, ¿vale? Del año anterior. En este caso dan 18 meses, lo cual es lógico y muy válido, ¿no? 3. El periodo de vacaciones anuales retribuidas de funcionarios públicos no puede ser sustituido por una cuantía económica. Vale. En los casos de renuncia voluntaria deberá garantizarse en todo caso el disfrute de las vacaciones devengadas. Te obligan a disfrutar las vacaciones, ¿sí? No obstante, no obstante, lo anterior, en casos de conclusión de la relación de servicios de funcionarios públicos por causas ajenas a la voluntad de estos, tendrá derecho a solicitar, esto es despido, claro, el abono de una compensación económica por las vacaciones devengadas y no disfrutadas, y en particular en los casos de jubilación por incapacidad permanente por fallecimiento hasta un máximo de 18 meses. Exacto, hasta 18 meses antes de lo que se podrá pagar en vacaciones. Jornada de trabajo y permiso de vacaciones laboral. Para el régimen de jornada de trabajo, permiso de vacaciones laboral, se estará a lo establecido en este capítulo en la legislación laboral correspondiente. Bueno, ¿te pueden pagar, digamos, por las vacaciones? Pues no, pero si te despiden, sí. Y si te jubilas, también, ¿vale? Te pueden pagar las vacaciones. Deberes de los empleados públicos. Código de conducta. Vale, como ves de vacaciones, poquito. 22 días hábiles, importante. ¿Vale? 22, vamos, a fuego. Es más, le voy a poner una foto. Esto es de examen, ¿eh? Bien. Artículo 52. Deberes de los empleados públicos. Código de conducta. Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses generales con sujeción a la observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico y deberán actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural, medioambiental y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres. Se inspirará en el Código de Conducta de los Empleados Públicos, configurando los principios éticos de conducta regulados por los siguientes. Los principios y reglas establecidos en el capítulo informarán la interpretación y aplicación del régimen disciplinario de los empleados públicos. Informarán. Claro, la interpretación, vamos, que se tendrán en cuenta a la hora del régimen disciplinario. Vale, vamos con esto entonces. A ver. Vale, estos no están subrayados de transparencia y demás porque sinceramente no se han visto preguntadas normalmente. Entonces, pero como son un montón, bueno, que te suenen y demás, pero mm, no suele haber preguntas así de deberes de los empleados públicos en los exámenes del Ayuntamiento de Madrid. Bien, y vamos un poco con esto. ¿Cuántos días hábiles? Y pongo en negrita días hábiles.
22 días hábiles y año natural, ¿vale? Mm, Bien. ¿Qué situaciones permiten a los funcionarios disfrutar de sus vacaciones después de que haya terminado el año correspondiente? Lactancia, ¿no? Embarazo. A ver, que viene aquí mucho texto. Situaciones de permiso de maternidad, incapacidad temporal. Situaciones de... ¿De qué? Permiso, incapacidad temporal, riesgo durante la lactancia o riesgo durante el embarazo permiten a los funcionarios disfrutar de vacaciones siempre que no haya transcurrido de 18 meses. Vale, y estos son los importantes. ¿Vale? Permiso de maternidad, incapacidad temporal, riesgo durante la lactancia o riesgo durante el embarazo. Perfecto. ¿Qué situación? A ver. Vale, aquí lo tenemos, ¿eh? Permiso de maternidad, incapacidad temporal, riesgo durante la lactancia o riesgo durante el embarazo. Son las situaciones que permiten a funcionarios disfrutar de sus vacaciones después de que haya finalizado el año natural. Importante. Vale, ¿se puede sustituir el periodo de vacaciones anuales retribuidas por una compensación económica? Es un no rotundo, ¿vale? Un no. No puede ser sustituido. Y, y ahora viene la cosa. No, salvo casos de conclusión de relación de servicios. Cosas ajenas de la voluntad del funcionario. ¿Vale? Entonces es un no, salvo, no salvo. Bien. ¿Cuáles son algunos de los principios que pueden seguir los empleados públicos? A ver, un segundo. ¿Por qué no me aparece? Ah, vale, sí, ahí está. ¿Cuáles son algunos de los principios que deben seguir los empleados públicos en el código de conducta? Bueno, a ver, como te digo, no me parecen muy importantes porque no se suele preguntar, pero te los voy a poner así en guiones y así lo podemos ver pues, más fácilmente. A ver, yo creo que... hmm, Vale, son un montón. Míratelos y ya está. ¿Qué se establece sobre la jornada de trabajo, permisos y demás? Estoy en el 52. ¿Qué se establece sobre la jornada de trabajo, permisos, vacaciones del personal laboral? Del personal laboral. Aquí está.
El régimen de jornada de permiso, vacaciones, empezar establecido en el capítulo. En este capítulo. Eh, vamos, que te viene a decir que en este capítulo. Y te va a poner entre paréntesis. Ay, igual, igual que los funcionarios. Vale, para cuando yo escribo cosas, lo pongo así en azul. ¿Cuáles son los principios éticos que deben respetar los empleados públicos? Artículo 56. Y ya nos vamos para abajo. Bien, veamos aquí abajo. 53, perdón. Joder, sí, bueno. Bien, principios éticos. Artículo 53. Los empleados públicos respetarán la Constitución y el resto de las normas que integran el ordenamiento jurídico. Esto es un poco, pues, un poco lo anterior, ¿no? Más desglosado. Su actuación se regirá, perdón, perseguirá la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos y se fundamentará en consideraciones objetivas orientadas hacia la imparcialidad y el interés común al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, familiares, corporativas, eh, clientelales o cualesquiera otras que puedan colisionar con este principio. Se ajustarán a los principios de lealtad y buena fe con la administración a la que prestan sus servicios y con sus superiores, compañeros subordinados y con los ciudadanos. Su conducta se basará en el respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas, evitando toda actuación que pueda producir discriminación alguna por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo, orientación sexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal, así como de toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos en intereses con sus puestos públicos. No contraerán obligaciones económicas ni intervendrán en las operaciones financieras, obligaciones patrimoniales o negocios jurídicos con personas o entidades cuando pueda suponer un conflicto de intereses con las obligaciones de su puesto público. 7. No aceptarán ningún trato o favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada por parte de personas físicas o entidades privadas. Este es importante. Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia y vigilarán la consecución del interés general y cumplimiento de los objetivos de la organización. No influirán en la agilización o resolución de trámite o procedimiento administrativo sin causa justa y en ningún caso cuando ello comporte un privilegio o beneficio de los titulares de los cargos públicos o su entorno familiar y social inmediato o cuando suponga un menoscabo de los intereses de terceros. Cumplirán con diligencia las tareas que se les corresponda o se les encomiende en su caso. Resolverán dentro de plazo los procedimientos o expedientes de su competencia. Ejercerán sus atribuciones según el principio de dedicación al servicio público, absteniéndose no solo de conductas contrarias al mismo, sino también de cualesquiera otras que comprometan la neutralidad en el ejercicio de los servicios públicos. Guardarán secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión esté prohibida legalmente y mantendrán la debida discreción sobre aquellos asuntos que conozcan por razón de su cargo, sin que puedan hacer uso de la información obtenida para beneficio propio o de terceros o en perjuicio del interés público. Artículo 54. Principios de conducta. Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes empleados públicos. El desempeño de las tareas correspondientes a sus puestos de trabajo se realizará de forma diligente y cumpliendo la jornada y el horario establecidos.
Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores salvo que constituyan una infracción manifiesta del orden jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes. Informarán a los ciudadanos sobre aquellas materias o asuntos que tengan derecho a conocer. Facilitarán el ejercicio de sus derechos y del cumplimiento de sus obligaciones. Administrarán los recursos y bienes públicos con austeridad y no utilizarán los mismos en provecho propio o de personas allegadas. Tendrán asimismo el deber de velar por su conservación. Por su conservación. 6. Rechazarán cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vayan más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal. Garantizarán la constancia y permanencia de los documentos de transición entre a sus posteriores responsables, mantendrán actualizada su formación y cualificación, observarán las normas sobre seguridad y salud laboral, pondrán en conocimiento de sus superiores o de los órganos competentes las propuestas que consideran adecuadas para mejorar el desarrollo de las funciones a las que estén destinados estos efectos, podrán prever la creación de la instancia adecuada competente para centralizar la recepción de las propuestas de los empleados públicos o administrados que sirvan para mejorar la eficacia del servicio. Y por último, garantizarán la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite siempre que sea oficial del territorio. Bien, volviendo atrás, ¿cuáles son los principios éticos que deben respetar los funcionarios públicos según el artículo 53? Ya que tenemos la lista, deben. Pues vamos a ver. Respetar la Constitución, claro que sí. Y el ordenamiento jurídico, perfecto. Actuar en interés general. Ser leales y de buena fe. Eh, vale, sí. Respetar los derechos fundamentales. Sí. Abstenerse de conflictos de interés. Sí. No aceptar tratos de favor. Correcto. ¿Verdad? Actuar con eficacia, eficiencia. Actuarán, sí, con eficacia y eficiencia. No influir en los procedimientos sin justa causa. Cumplir con diligencia sus tareas y ejercer sus atribuciones con diligencia sus tareas. Sí. Y en plazo voy a poner. Ejercer sus atribuciones con dedicación al servicio público y guardar secreto. Perfecto, pues aquí están un poco todas las más importantes. El interés general, las leyes, respetar las... vale, vamos a ponerles guiones del 1 al 12. Del 1 al 12 los más importantes son entonces el 12, lo de guardar secreto. El 10, que es cumplir con diligencia y en plazo. El 7, no aceptar tratos de favor. Ajá. Abstenerse. Vale. Vale, esos son los más importantes. El resto son un poco de perogrullo. Así que los dejamos. ¿Vale? ¿Qué situaciones permiten a los funcionarios disfrutar de vacaciones después de que haya terminado el año natural? Hombre, ya lo sabes, permiso de maternidad, incapacidad temporal, riesgo durante la lactancia, riesgo durante el embarazo.
Y sí, transcurridos los 18 meses ya no. ¿Cuántos días hábiles de vacaciones tienen derecho? 22 días naturales. Perdón. 22 días hábiles dentro del año natural. A ver, es obvio, los días hábiles son los días que se trabaja. Entonces tienes derecho a 22 días hábiles, no naturales, porque si no, no tiene sentido que te cojas sábado o domingo. Y recuerda, sábado no es día hábil. ¿Se puede sustituir el derecho, el periodo de vacaciones anuales retribuidas por una compensación económica? No, salvo cesación sin voluntad del funcionario. ¿Cuáles son algunos de los principios que deben seguir los empleados públicos en el Código de Conducta? Objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, no aceptar tratos de favor de verdad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción en el entorno cultural y medioambiental y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres. Es un poco todo esto, ¿no? Que estábamos viendo aquí. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Vale, aquí son un poco más, pero se traducen en esto. ¿Qué se establece sobre la jornada de trabajo, permiso de vacaciones del personal laboral? Lo mismo que los funcionarios. ¿Qué deben hacer los empleados públicos en caso de recibir instrucciones que constituyan una infracción del ordenamiento jurídico? Deben poner inmediatamente conocimiento de los órganos de inspección procedentes dichas instrucciones. Em, ¿Cómo deben administrar los recursos y bienes públicos los empleados públicos? Deben administrarlos con austeridad y no utilizarlos en provecho propio. ¿Vale? Austeridad. Y no administrarlos en provecho propio o de personas allegadas. Muy bien. ¿Qué se establece sobre la aceptación de regalos o favores por parte de los empleados públicos? Hmm. Se rechazan los favores o servicios de condiciones ventajosas que vayan más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía. Y aquí está. La austeridad y se rechazarán. Vale, este es importante porque se rechazarán todos. No. ¿Cuáles? Se rechazarán los que vayan más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía. ¿Vale? Sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal. Vale, pues tener en cuenta que si un ejemplo, ¿no? Soy policía. Me quieren agradecer que he detenido al asesino de la hija de alguien, ¿no? Y me dan un sobre que es una felicitación por mi labor. Pero el sobre contiene un cheque. Bueno, pues el cheque podría ser motivo de delito, ¿no? Y aceptar como una especie de retribución extra por mi trabajo, que no está bien. Entonces, bueno, socialmente está bien visto que me den una tarjeta con un pequeño cheque. Bueno, pues no mal, pero bueno, lo que establezca el Código Penal ya es una cosa aparte. ¿Qué principios de conducta deben seguir los empleados públicos al tratar con los ciudadanos y compañeros? Pues ciudadanos superiores y demás empleados públicos deben tratar con atención y respeto.
atención y respeto. ¿Qué deben garantizar los empleados públicos en relación a los documentos? Deben garantizar la constancia y permanencia de los documentos para su tramitación y entrega a sus posteriores responsables. Constancia y permanencia. Vale. ¿Qué deben hacer los empleados públicos respecto a su formación? Mantenerla actualizada. Deben mantener actualizada su formación y cualificación. ¿Qué normas deben observar los empleados públicos en su trabajo? Las de seguridad y salud laboral. ¿Qué deben hacer los empleados públicos con respecto a las propuestas para mejorar el desarrollo de las funciones? Bueno, deben poner en conocimiento de los superiores o de los órganos competentes las propuestas que consideren adecuadas para mejorar el desarrollo de las funciones de las que estén destinados. ¿Cómo deben garantizar la atención al ciudadano de los empleados públicos? Atención al ciudadano en la lengua que solicite siempre que sea oficial del territorio. ¿Cuáles son los principios éticos que deben respetar los empleados públicos según el artículo 53? Pues estos 12, ¿no? Los empleados públicos deben... A ver, me saltaba ahí alguno. Ah, vale, ya lo he visto. Abstenerse de conflicto de interés, el 6 y el 7, o sea, el 5 y el 6. ¿Vale? Aquí habla de conflicto de interés y aquí si te fijas, pues también habla de conflicto de intereses respecto al interés personal y respecto a obligaciones económicas y financieras, patrimoniales y demás. Entonces ambas son conflicto de interés y por eso aquí tienes 11 en vez de los 12, ¿vale? Conflicto de interés, tratos de favor, actuar con eficacia y eficiencia, no influir en los procedimientos sin justa causa, es decir, adelantarlos, cumplir con diligencia y en plazo, ejercer atribuciones y dedicación al servicio público y guardar secretos sobre las materias clasificadas. Perfecto. ¿Qué deben hacer los empleados públicos en caso de recibir instrucciones que contribuyan a una infracción del ordenamiento jurídico? Inmediatamente ponerlo en conocimiento de los órganos de inspección. Venga, sí, vamos a subrayar órganos de inspección. Conocimiento de los, ¿vale? Órganos de inspección. ¿Cómo deben administrar los recursos y bienes públicos los empleados públicos? Con austeridad y no utilizarlos en provecho propio. ¿Qué se establece sobre la ¿qué? Aceptación de regalos y favores? Se rechazan los que vayan más allá de los habituales sociales y de cortesía. Que deben garantizar los empleados públicos en relación a los documentos, la constancia y permanencia de los documentos para su tramitación y entrega a sus posteriores responsables. ¿Qué deben hacer los empleados públicos con respecto a las propuestas para mejorar el desarrollo de las funciones? Pues pueden proponer las propuestas, ¿no? Para mejorar el servicio. ¿Qué principios de conducta deben seguir los empleados públicos al tratar con los ciudadanos? Atención y respeto. ¿Qué deben hacer los empleados públicos respecto a su formación? Pues mantener actualizada su formación y cualificación. ¿Qué normas deben observar los empleados públicos en su trabajo? Seguridad y salud laboral. ¿Cómo deben garantizar la atención al ciudadano los empleados públicos? Atención al ciudadano en la lengua que solicite siempre que sea oficial del territorio. Y perfecto, terminamos entonces de momento con este EBEP 1 y vamos a pasar al 2, que es cuando comienza aquí a partir del artículo 55, principios rectores. Bien, continuemos entonces. Acceso al empleo público y adquisición de la relación de servicio. Vale.
Principios rectores, artículo 55. Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales. ¿Y quiénes son todos los ciudadanos? Todos los ciudadanos. Se considera ciudadano, ¿vale? Pues a quien vive, ¿no? En la ciudad. O en el país, vamos a ver. ¿Tienen derecho en qué condiciones? Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, de acuerdo con lo previsto en el presente estatuto y en el resto del ordenamiento jurídico. Las administraciones públicas, entidades y organismos a los que se refiere el artículo 2 del presente estatuto, seleccionarán a su personal funcionario y laboral mediante el procedimientos en los que se garanticen los principios constitucionales antes expresados, así como los establecidos a continuación. Publicidad de las convocatorias y sus bases. Transparencia. Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección. Independencia y discrecionalidad de las técnicas en la actuación de los órganos de selección. Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar. Agilidad, sin perjuicio de la objetividad de los procesos de selección. Agilidad y objetividad. ¿Vale? Artículo 56. Requisitos generales. Para poder participar en los procesos selectivos será necesario reunir los siguientes requisitos. Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de dispuesto en el artículo siguiente. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, la edad máxima de jubilación forzosa. Solo por ley se podrá establecer otra edad máxima distinta a la edad forzosa para el acceso al empleo público. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las administraciones públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala funcionario. O para ejercer funciones similares a las que se desempeñaba en el caso laboral de que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro estado, no hallarse inhabilitado o en situaciones equivalentes ni haber sido sometido a sanción disciplinaria equivalente que impida en su estado, en los mismos términos, acceso al empleo público. Vamos, que no te hayan despedido de ser funcionario, que ya es difícil, y si eres de otro país, pues tampoco en tu país. ¿Vale? Vale, pues voy a sobre esto. No he sido disciplinario. Poseer pues, la titulación exigida. Las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, deberán proveer la selección de empleados públicos debidamente capacitados para cubrir los puestos de trabajo en las comunidades autónomas que gocen de las lenguas oficiales. Podrá exigirse el cumplimiento de otros requisitos específicos que guarden relación objetiva y proporcionada
con las funciones asumidas y las tareas a desempeñar. En todo caso, habrán de establecerse de manera abstracta y general. Bien, ¿qué más? ¿Cuáles son los...? Vale, como he llegado hasta aquí, vamos a revisar esta página, artículos 55 y 56. Vamos. ¿Cuáles son los principios constitucionales que garantizan el acceso al empleo público? Bueno, pues estos son los de igualdad, mérito y capacidad, conocidos por todos. A ver, bien. ¿Qué requisitos generales deben cumplir? Espera. Principios para... Vale, voy a poner para todos los ciudadanos, igualdad, mérito y capacidad. ¿Qué requisitos generales deben cumplir para participar en los procesos selectivos? Nacionalidad española. eh, pues, este es importante el salvo, pero bueno, ahora capacidad funcional. Vale, es que el 57 no entra. A ver, entonces aquí es importante que dicen para los países miembros de la Unión Europea se establecerá que también pueden acceder al servicio público, es decir, funcionarios, salvo las que sean de autoridad, es decir, policía y demás, ¿vale? Entonces, bueno, pero aquí nos quedamos con lo que dice este artículo, Nacional Española. La capacidad funcional, por supuesto, 16 años y no exceder la edad máxima, no haber sido separado de servicio o inhabilitado y poseer la titulación exigida. Está perfecto. ¿Qué aspectos deben garantizar las administraciones públicas en los procesos de selección? Y ahora vamos a esta. Entonces, publicidad, transparencia, imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección, independencia de la discrecionalidad técnica de actuación de los órganos de selección, independencia y discrecionalidad técnica. Sí. Adecuación del contenido de los procesos selectivos de las funciones a desarrollar y agilidad en los procesos de selección, que no sé por qué aquí está puesto aparte, pues lo junto con la otra. 6. Muy bien, y son 6. 3, 6. ¿Qué derechos tienen los empleados públicos en relación a su carrera profesional y a la promoción interna? Vamos a ver, ¿esto dónde es? Los empleados públicos tienen derecho a la carrera profesional y a la promoción interna. Sí, es verdad. Lo sabemos, ¿no? Pero no sé muy bien a qué viene este aquí. Ah, que... a ver. Ah, ya, me está cogiendo. A ver, un segundo. Vale, continuamos. ¿Qué condiciones se establecen para la selección de empleados públicos de las comunidades autónomas con
dos lenguas oficiales. Pues en este caso, las administraciones públicas deben proveer la selección de empleados públicos debidamente capacitados para cubrir los puestos de trabajo que gocen de dos lenguas oficiales. Así, ¿no? Que gocen de dos lenguas oficiales. Perfecto. ¿Cuáles son los requisitos para adquirir la condición de funcionario de carrera según el texto refundido de la Ley de Estatuto Básico del Empleado Público? Superación del proceso selectivo y nombramiento. Vale, ahí ya nos vamos a la siguiente. Entonces vamos a continuar por aquí. Segundo. Vale, aquí revisando un poco las bases también. Estatuto básico 55, 56, 62 y 68. 62 al 68, ¿vale? Entonces aquí hemos visto el 56, 56 que termina ahí con el punto 3, 62 y ahora iremos hasta el 68. Vamos a continuar entonces. Bien, este tiene que ver con el 62. Adquisición de la condición de funcionario de carrera. Pues la condición de funcionario de carrera se adquiere por el cumplimiento de los sucesivos requisitos: superación del proceso selectivo, nombramiento del órgano de autoridad competente que sea publicado en el diario oficial correspondiente, el acto de nombramiento, y estos me los ha dejado ahí a un lado. A ver, vamos a ponerlo. Acto de nombramiento, acto de acatamiento a la Constitución, en su caso del Estatuto de Autonomía correspondiente de ordenamiento jurídico, y toma de posesión dentro del plazo que se establecerá. A efectos de lo dispuesto en el apartado 1b anterior, no podrán ser funcionarios y quedarán sin efecto las actuaciones relativas a quienes no acrediten, una vez superado el proceso selectivo, que reúnen los requisitos y condiciones exigidos en la convocatoria. Y ya que estoy aquí, esto lo voy a cambiar. El acto y toma de posesión. ¿Vale? Son esos cuatro. Vale. Pérdida de la relación de servicio. Artículo 63. Causas de la pérdida de la condición de funcionario de carrera son causas las siguientes: la renuncia a la condición de funcionario, la pérdida de la nacionalidad, la jubilación total del funcionario, la jubilación total del funcionario, la sanción disciplinaria de separación de servicio que tuviera carácter firme, la pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para el cargo público que tuviera carácter firme. Esto de carácter firme y esto de carácter firme es importante, ¿vale? Sanción disciplinaria, pena principal o accesoria absoluta. mm, la sanción de por sí no implica la cesación, ¿vale? Te pueden sancionar, pero hasta que no tenga un carácter firme, no te separan del servicio. Bien, aquí en el 63 las menciono un poco, en el 64 desarrolla la primera y en las sucesivas. Los otros, vale. 64, artículo 64, la renuncia. Renuncia voluntaria a la condición de funcionario habrá de ser manifestada por escrito y será aceptada expresamente por la Administración, salvo lo dispuesto en el apartado siguiente. No podrá ser aceptada la renuncia cuando el funcionario esté sujeto al expediente disciplinario o haya sido dictado en su contra auto de procesamiento o de apertura de juicio oral por la comisión de algún delito. Cuando haya sido abierto, ¿vale? No podrá ser aceptada. Cuando esté sujeto a expediente disciplinario o
procesamiento de apertura de juicio oral, ¿vale? Ojo, cuando ya esté sujeto o haya dictado en su contra un auto de procesamiento. Antes no. Es decir, si has solicitado la renuncia voluntaria previo a cualquiera de estos sucesos, se puede dar la renuncia. La renuncia a la condición de funcionario no inhabilita para ingresar de nuevo en la administración pública a través del procedimiento de selección establecido. ¿Vale? No inhabilita. Pérdida de la nacionalidad. La pérdida de la nacionalidad española o de cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea, y aquí lo menciona, o o de aquellos estados a los que en virtud de los tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España les sea de aplicación la libre circulación de trabajadores que haya sido tenida en cuenta para su nombramiento, determinará la pérdida de condición de funcionario, salvo que simultáneamente se adquiera la nacionalidad de alguno de dichos estados. Bien. Si eres magrebí y tienes la nacionalidad española y lo has sacado, eres funcionario y luego pierdes la nacionalidad, pues también pierdes la condición de funcionario. Perfecto. Vale, página hecha. Vamos a Anki. Ven qué requisitos. La superación del proceso selectivo, nombramiento, acto de acatamiento, toma de posesión. ¿Cuáles son los principios constitucionales que garantizan el acceso al empleo público, igualdad, mérito y capacidad para todos los ciudadanos? ¿Qué tipos de pruebas pueden incluirse en los procesos selectivos para el acceso a la administración pública? Sueño. Vale, las pruebas pueden consistir en la comprobación de conocimientos y capacidad analítica, ejercicio que demuestra las capacidades y destrezas, dominio de las lenguas extranjeras, superación de las pruebas físicas, cursos y reconocimientos médicos. Pero son, a ver, ¿dónde lo cogido? Si eso no entra. Vale, que me he ido aquí al 61 de sistemas selectivos, pero el 61, según hemos visto aquí en las bases, no entra, ¿vale? Entonces esa pregunta la voy a omitir y me voy al 62. Entonces la suspendo ahora mismo y continuamos. Bien, y continuando entonces, ¿cuáles son las causas de pérdida de condición de funcionario? Pues son la renuncia, pérdida de nacionalidad, jubilación, sanción disciplinaria o pena principal o accesoria con carácter firme. Todas ellas, ¿vale? Aquí lo del carácter firme es importante. Carácter firme. Disciplinaria, sanción disciplinaria, inhabilitación absoluta o especial, renuncia, nacionalidad, jubilación. Bien. ¿Cuáles son las clases de jubilación que pueden tener los funcionarios según el estatuto? Eh, vale, aquí ya nos vamos a la otra. Voluntaria, forzosa o incapacidad. Ahora seguimos leyendo entonces. Vale, pues después de renuncia, nacionalidad, vamos a la pena principal o accesoria absoluta o especial para el cargo público. La pena principal o accesoria de inhabilitación, artículo 66, absoluta, cuando hubiera adquirido firmeza, inhabilitación y firmeza. La sentencia que la ponga produce la pérdida de condición de funcionario a todos los empleados o cargos que tuviere. La pena principal o accesoria de inhabilitación especial, vale, una cosa absoluta especial, respecto a empleos o cargos especificados. Todos los empleos. Vale, la absoluta te inhabilita para ser funcionario de por sí, especial, pues en ese campo concreto. Jubilación. Ujú. Voluntaria, solicitud de funcionario. Forzosa, al cumplir la edad legalmente establecida.
por la declaración de incapacidad permanente para el ejercicio de las funciones propias de su cuerpo o escala, o por el reconocimiento de una pensión de incapacidad permanente o absoluta, o incapacidad permanente total, en relación con el ejercicio de funciones de su cuerpo o escala. 2. Procederá a la jubilación voluntaria a solicitud del interesado siempre que el funcionario reúna los requisitos y condiciones establecidos en el régimen de seguridad social que le sea aplicable. 3. La jubilación forzosa se declarará de oficio al cumplir los 65 años de edad. Vale, 65 años de edad. No obstante, en los términos de las leyes de función pública que se dicten en el desarrollo de este estatuto, se podrá solicitar la prolongación de la permanencia en servicio activo como máximo hasta que se cumplan 70 años de edad. La administración pública competente deberá resolver de forma motivada la aceptación o denegación de la prolongación. De acuerdo de lo dispuesto en los dos párrafos anteriores, quedarán excluidos los funcionarios que tengan normas estatales específicas de jubilación. Con independencia de la edad legal de jubilación forzosa establecida en el apartado 3, es decir, los 70 y 65 años, la edad de jubilación forzosa del personal funcionario incluido en el régimen general de la Seguridad Social será en todo caso la que prevean las normas reguladoras de dichos regímenes para el acceso a la pensión de jubilación en su modalidad contributiva sin coeficiente reductor por razón de edad. Y sigo leyendo. Em, vale, importante sin el coeficiente reductor por razón de edad. Bueno, ahí se establecen. A ver, yo me lo aprendería con independencia de la edad legal de jubilación forzosa establecida en el apartado 3, es decir, 65 años, incluido en el régimen de seguridad social, será en todo caso la que prevén las normas reguladoras de dicho régimen para el acceso a la pensión de jubilación, su modalidad contributiva sin coeficiente reductor. Claro, según la modalidad retributiva, tienes derecho a jubilarte a no sé qué edad y la otra. Entonces, bueno, que se tendrá en cuenta también esto, ¿vale? Difícil de preguntar de todas maneras. Artículo 68. Rehabilitación de la condición de funcionario. En caso de extinción de la relación de servicios como consecuencia de la pérdida de nacionalidad o jubilación por incapacidad permanente para el servicio, el interesado, una vez desapareciera la causa objetiva que motivó, podrá solicitar la rehabilitación de su condición de funcionario que será concedida. Los órganos de gobierno de las administraciones públicas podrán conceder con carácter excepcional la rehabilitación a petición del interesado, quien hubiera perdido la condición de funcionario por haber sido condenado a la pena principal o accesoria de inhabilitación, atendiendo a las circunstancias y entidad del delito cometido. Si transcurrido el plazo para dictar la resolución no se hubiera producido de forma expresa, se entenderá desestimada la solicitud. Ujú. Si transcurrido el plazo, desestimada, esta es la consecuencia del silencio administrativo. Vale, los órganos entonces podrán conceder con carácter excepcional la rehabilitación de condición de funcionario por haber sido condenado a la pena principal o accesoria atendida a circunstancias. Vale, bueno, si tu delito no fue muy grave, podrán concederte, y dice podrán, es decir, si acaso
no ha sido un delito cometido muy grave y te han inhabilitado, pues cuando cumplas tu pena te pueden readmitir. Podrán conceder la rehabilitación, ¿vale? Bueno, no sé si lo harán normalmente, pero vamos con el Anki y luego continuamos con el artículo 72, ¿vale? ¿Cuáles son las clases de jubilación que pueden tener los funcionarios según pues el voluntaria, forzosa o por incapacidad permanente? Bien. ¿Qué condiciones se establecen para la selección de los empleados públicos de las comunidades autónomas de lenguas oficiales? Tienen las dos lenguas. Bien. ¿Cuáles son los requisitos para adquirir la condición de funcionario de carrera? Superación del proceso, nombramiento, acto de acatamiento y posesión. ¿Cuáles son las causas de la pérdida de condición de funcionario de carrera según el texto refundido? Renuncia, nacionalidad, jubilación, sanción disciplinaria o inhabilitación absoluta o especial. Carácter firme ambas, ¿eh? ¿Qué consecuencias tiene la pena de inhabilitación absoluta para el funcionario? Pues la pérdida de condición para todos los empleos. Requisitos que deben cumplir los funcionarios para solicitar la jubilación voluntaria. Vale, reunir los requisitos y condiciones establecidos en el régimen de la seguridad social que les sea aplicable. Solicitar la jubilación voluntaria. Vale, sí, correcto, aquí está. Voluntaria, seguridad social. ¿A qué edad se declara jubilación forzosa de un funcionario? Se declara de oficio a los 65 años de edad, aunque se pueda solicitar la prolongación de servicio hasta los 70 años. Bien. ¿Qué, qué es la rehabilitación de la condición de funcionario y en qué casos se puede solicitar? Puede solicitarse en caso de extinción de la relación de servicio, de pérdida de nacionalidad o jubilación y se concederá una vez desaparecida la causa que motivó la pérdida. No confundir eso con lo de esto, rehabilitación, ¿vale? Estamos hablando de en caso de que desaparezca la... Podrán conceder... A ver, un segundo. Vale, eso, no confundir el uno con el 2. Rehabilitación se puede dar en dos casos. En caso de que ya no exista, es decir, pérdida de nacionalidad, en caso de extinción de desaparición de causa objetiva, podrás solicitar. En caso de que recurras, ¿no? La sentencia firme y ganes, pues ya no hay un motivo, te deben readmitir, ¿no? Entonces, esto es importante. Podrá solicitar la rehabilitación. Y esta rehabilitación le será concedida, ¿vale? Y esta otra, sin embargo, podrán conceder. Administraciones podrán conceder. Será concedida, podrán conceder. La uno te la dan seguro, la 2 no, no es seguro, te la podrán conceder. Esto es, si has recurrido y ya no eres culpable, esto es, si aun siendo culpable has cumplido tu pena. Entonces, bueno, eso es importante. Entonces, en caso de extinción, bueno, eso sí.
se consideran. ¿Cómo deben estructurarse los recursos humanos en la administración pública según el artículo 72? Y ya nos vamos al otro. Vale. Bueno, pues claro, entonces. Claro, entonces. Ahí me quedo. Hmm. Bien, veamos estas últimas dos páginas y nos quedamos en el 77 para continuar luego con el 85 en otro vídeo. Capítulo 2. Estructuración del empleo público. Artículo 72. Estructuración de los recursos humanos. En el marco de sus competencias de autoorganización, las administraciones públicas estructuran sus recursos humanos de acuerdo con las normas que regulan la selección, la promoción profesional, la movilidad y la distribución de las funciones, y conforme a lo previsto en este capítulo. Artículo 73. Desempeño y agrupación de los puestos de trabajo. Los empleados públicos tienen derecho al desempeño de un puesto de trabajo de acuerdo con el sistema de estructuración del empleo público que establezcan las leyes de desarrollo del presente estatuto. Las administraciones públicas podrán asignar a su personal funciones, tareas, responsabilidades distintas a las correspondientes al puesto de trabajo que desempeñen, siempre que resulten adecuadas a su cualificación, grado o categoría, cuando las necesidades del servicio lo justifican, sin merma de las retribuciones. Los puestos de trabajo podrán agruparse en función de sus características para ordenar la selección, la formación y la movilidad. Artículo 74. La ordenación de los puestos de trabajo. Las administraciones públicas estructurarán la organización a través de las relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares que comprenderán al menos la denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesionales, los cuerpos o escalas de, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias. Dichos instrumentos serán públicos. Artículo 75. Cuerpos y escalas. Los funcionarios se agrupan en cuerpos, escalas, especialidades u otros sistemas que incorporen competencias, capacidades y conocimientos comunes acreditativos a través de un proceso selectivo. Las 4 Cs. Los cuerpos y escalas de funcionarios se crean, modifican y suprimen por ley de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. Cuando en esta ley se hace referencia a los cuerpos y escalas, se entenderá comprendida igualmente cualquiera de otra agrupación de funcionarios. Grupos de clasificación profesionales del personal funcionario de carrera. Los cuerpos y escalas se clasifican de acuerdo a la titulación exigida para el acceso a los mismos en los siguientes grupos. Grupo A dividido en subgrupo A1 y A2. Para el acceso a estos grupos se exigirá la posesión del título universitario de grado. En aquellos supuestos en los que la ley exija otro título universitario, será este el que se tenga en cuenta. La clasificación de los cuerpos y escalas de los subgrupos estará en función del nivel de responsabilidad de las funciones a desempeñar y de las características de las pruebas del acceso. El grupo B exigirá estar en posesión del título de técnico superior. El C, bachillerato. C1, bachillerato. Y C2, graduado en educación secundaria obligatoria. Artículo 77, clasificación del personal laboral. El personal laboral se clasificará de conformidad con la legislación laboral. Bien, y aquí lo dejamos de momento. No sin antes, claro, estructurar aquí el Anki. ¿Cómo deben estructurarse los recursos humanos? Pues estructurarse de acuerdo a las normas de selección, promoción profesional, de acuerdo con las normas que regulan la selección
promoción profesional, movilidad y distribución de las funciones. Vale. ¿Cuáles son las clases de jubilación que pueden tener los funcionarios del Estatuto Básico del Empleo Público? Bueno, voluntario forzoso o incapacidad permanente. ¿Qué derechos tienen los empleados públicos en relación al desempeño de su puesto de trabajo según el artículo 73? Tienen derecho a desempeñar el puesto de trabajo de acuerdo con el sistema de estructuración de empleo público establecido por las leyes del desarrollo del estatuto. ¿Bajo qué condiciones pueden las administraciones públicas asignar funciones distintas a los empleados públicos según el artículo 73? Pueden asignar funciones, ¿vale? Funciones, tareas, responsabilidades distintas siempre que sean adecuadas. Adecuadas, clasificación, necesidades de servicio, justifican. ¿Qué consecuencias tiene la pena de inhabilitación absoluta para un funcionario? Bueno, pues la pérdida de condición de funcionario. ¿Qué información debe incluir la ordenación de los puestos de trabajo según el artículo 74? Vale, la ordenación de los puestos de trabajo debe incluir la denominación de los puestos de trabajo. Debe incluir la denominación de los puestos de trabajo, grupos de clasificación personal, clasificación profesional, cuerpos o escalas, sistemas de provisión y retribuciones complementarias. Y debe ser pública. Artículo 74. Sí, perfecto. ¿Qué requisitos deben cumplir los funcionarios para solicitar la jubilación voluntaria? Requisitos y condiciones del régimen de la seguridad social. ¿A qué edad se declara la jubilación forzosa a un funcionario? 65 años. Y bueno, a ver, más visual, ¿no? A los 65 años de edad. Aunque se puede solicitar la prolongación hasta los 70. ¿Cómo se agrupan los funcionarios según el artículo 75? Bueno, pues según el artículo 75 se agrupan en cuerpos, escalas, especificaciones u otros sistemas que incorporen competencias. Otros sistemas. Vale. Especialidades, escalas, cuerpos. Perfecto. ¿Cómo se clasifican los cuerpos o escalas del personal funcionario de carrera? Ujú. Muy bien, pues esto sí, interesante, ¿no? Grupo A, ¿requieren qué? Título universitario. Grupo B, técnico superior. Grupo C, no sé por qué está aquí separado. Grupo C, educación secundaria, bachiller técnico o secundaria. Muy bien. Grupo A, B, C. ¿Qué es la rehabilitación de la condición de funcionario y en qué caso se puede solicitar? Se puede solicitar la pérdida de la nacionalidad. Eh, bueno, a ver, aquí en realidad se puede solicitar en dos casos. Lo vamos a
poner aquí. Ujú. Vale, mirar, ahora se entiende mucho mejor. Rehabilitación quiere decir que te han cesado, ¿vale? De ser funcionario. Te han cesado y luego recurres y desaparece la causa objetiva. Se concederá, ¿vale? Se concederá. Por haber sido condenado, es decir, te han condenado, podrán conceder, atendiendo ¿a qué? Atendiendo pues a las circunstancias y entidad del delito cometido, ¿vale? Una se concederá, otra podrán conceder. Vale. ¿Cuáles son las situaciones administrativas de los funcionarios de carrera según el Estatuto Básico del Empleado Público? Y vale, ya me voy entonces a la otra. Pues ya está. Hasta aquí vamos a llegar hoy. En el próximo capítulo ya hemos visto, bueno, más de la mitad y nos queda pues otro tanto, ¿no? Así un vistazo rápido. Hay bastante texto, pero esto poco a poco se va reduciendo y finalmente lo terminaremos. Bien, pues aquí nos quedamos entonces. No, un poquito más abajo. Lo dejo ya preparado. El capítulo sexto, situaciones administrativas. Muy bien, que sigas estudiando a tope y seguimos con este estatuto básico del empleado público. Adiós.